Vamos a irnos de viaje, vamos a ir un poco allá por el norte, a Nueva York, porque tenemos el enorme placer de tener del otro lado nada más y nada menos que a Claudio Iván Remeseira, y que vamos a hablar de cosas que nos va a tener que explicar, porque estamos como medios limitados en algunas cosas. Claudio, ¿cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué de tu vida? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La presentación excesiva, porque la gente lo está preguntando, ¿y quién es Claudio Iván Remeseira? Claudio Iván Remeseira es un tremendo escritor, periodista, que se escapó de la Argentina hace un tiempo y está viviendo en Nueva York, y ha escrito algo que nos lleva a la reflexión. Se ha publicado, no sé hace cuánto lo habrás publicado, hace poco, que tiene que ver con la teología del pueblo, la teologización del peronismo. Vaya, sí. Si bien es bastante técnico, ahora vamos a hablar, yo creo que casi es como ser católico ser peronista, ¿o no? Hay una definición muy interesante de Carl Schmitt sobre el catolicismo, en uno de los primeros artículos de Carl Schmitt, en donde él define al catolicismo como básicamente la unión de los opuestos, ¿no? Y me parece a mí que cuando yo leí ese artículo pensé inmediatamente en el peronismo, porque cualquier interpretación tradicional de lo que es el peronismo en la Argentina como fuerza política pasa más o menos por ahí, ¿no? Es decir, el peronismo es una carpa bajo la cual se pueden cobijar todos los opuestos, ¿no? Y básicamente es un movimiento. Claro, pero más allá incluso de la definición de movimiento, porque vos puedes tener un movimiento que tenga una línea determinada, digamos, ¿no? Pero dentro del peronismo caben todas las líneas, ¿no? Alguien alguna vez dijo, la definición para ser peronista es definirse como peronista. O sea que ahí, a partir de ahí, podés tener gente de más, una visión más de extrema derecha a la extrema izquierda, ¿no? Y eso lo hemos visto y ha sido parte de la historia argentina prácticamente desde el comienzo de la aparición de Perón en la vida política, ¿no? Bueno, la verdad que uno se pone a leer lo que escribís y esta posible definición como religión política, ¿no? Sí. Yo es un artículo que vos estás mencionando, que se publicó el domingo pasado en la revista Panamá, que es una revista online muy interesante, digital muy interesante. Yo creo que es una de las cosas más interesantes para leer hoy en la Argentina, sobre política en general. Y vos fíjate que el logo de la página Panamá es "no todo es política". Sí, es un logo irónico, digamos. Sí, muy, ¿no? Irónico, muy irónico. El editor es Martín Rodríguez, que además es un importante poeta de la generación de los 90, y yo creo que uno de los más interesantes analistas de la política argentina de hoy, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, tuvo la delicadeza de publicarme este artículo largo, digamos, que es un extracto o una reedición para el público en general de una ponencia que yo mandé a un congreso sobre los 50 años del 73, del retorno del peronismo al gobierno del 73, y que es básicamente una síntesis de un libro que se publicó en el año 74, que se llamó ¿Qué es la pastoral popular? Y este libro es el primer documento histórico sobre lo que hoy llamamos teología del pueblo. Y esa teología del pueblo y este documento, vale la pena por ahí hacer una introducción básicamente histórica sobre cómo apareció o cómo surgió. El punto de partida de todo esto es la recepción del Concilio Vaticano II en la Argentina. Cuando termina Vaticano II en el año 65, al año siguiente, muy rápidamente,
el episcopado argentino crea una comisión destinada a implementar, a coordinar la implementación de Vaticano II en la Argentina. Esa comisión se llamó Comisión Episcopal de Pastoral y estaba formada originalmente por obispos. Los tres originales fueron Enrique Angelelli, Vicente Saspe, que acaba de morir hace muy poco, y Manuel Marengo, que era obispo de Azul, la provincia de Buenos Aires, que vos estabas mencionando hace un momento, y fue incorporando una serie de miembros anexos, incluyendo laicos, lo cual era una novedad muy interesante para la Iglesia Universal en ese momento. Es decir, la idea de que toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios, clérigos regulares, clérigos seculares y laicos, estuviera representado dentro de esta comisión. Y esta comisión tenía además un cuerpo de peritos teológicos, el equipo de peritos, que era el encargado de hacer la gran reflexión teológica, o sea, de hacer, digamos, de procesar toda la información y la reflexión teológica que se estaba produciendo en ese momento. Recordar que en el año 68 se produce la conferencia de Medellín, que marca la recepción del Concilio Vaticano II a nivel latinoamericano. De manera que toda esa reflexión teológica se concentra en este grupo de peritos teológicos. Era más o menos una docena de personas. Los más importantes eran Lucio Gera, Rafael Tello, después tenés el sociólogo O'Farrell, sacerdote. O'Farrell, ¿no? O'Farrell, Justino O'Farrell. Esos eran los que un historiador de la Coepal ha llamado los tres polos de la Coepal. Los tres, ¿no?, polos. Sí, y después tenías otros que también importantes, como Alberto Sili, Fernando Boazo, estos dos jesuitas. Famoso Gerardo Fernando Farrell. Boazo. ¿Lo conociste? Sí. Bueno, Fernando Boazo es además el que aparece firmando el libro que es La Pastoral Popular. Ahora, este libro es básicamente un resumen, una síntesis de las reflexiones, de las discusiones o conversaciones que estos teólogos tuvieron durante 7 años, más o menos, desde que se crea la Coepal hasta que se disuelve a fines del 72. Y el mismo libro aclara que es una especie de... El Boazo fue como un coordinador de las discusiones que se dieron en un seminario. Un recopilador, ¿no? Más como un recopilador. Un editor, digamos. Claro. ¿No? Un editor. Y las ideas centrales del libro, que es además un libro muy finito, son unos 60 páginas, 70 Pero páginas. Pero intensas de leer, ¿no? Es intenso, sí, pero no tanto. O sea, lo puede leer cualquier persona sin formación teológica. Claro, ¿no? claro. Es un libro, además, destinado justamente, es una pastoral popular. O sea, la idea es que esto pudiera llegar a todos los niveles de la sociedad, y especialmente la clase trabajadora, sobre todo, ¿no es cierto? El tema es las dos columnas principales, digamos, son la idea de cultura y la idea de pueblo. Y la idea de pueblo, a su vez, tiene toda una raigambre por donde se mete el tema del peronismo y de la tradición política argentina, porque, digamos, si uno recuerda la época de la que estamos hablando, la Coepal es contemporánea, digamos, al periodo de la Revolución Argentina. Proscripción del peronismo, revolución militar, claro, el gobierno de alguna forma Onganía. se acaba el europeísmo en alguna forma, ¿no? Exactamente. Eso es un cambio fundamental que se da en esos años también dentro de la Iglesia. En la Argentina, en la cultura argentina, pero en general,
pero muy interesantemente en la iglesia. Cuando vos ves, por ejemplo... La pastoral popular, digamos. La pastoral popular es exactamente esto. Claro. Esto es lo que estamos hablando. Claro. Y la pastoral, en esa época se hablaba de la pastoral de conjunto. El concepto era una pastoral que abarcara todos los niveles de la iglesia. Y los teólogos argentinos, este grupo de gente de la COEPAL, son los que empiezan a hablar de la pastoral popular. Hay un librito del año 67 que se llama, que es justamente la pastoral popular, es la base de todo esto, digamos. El Plan Nacional de Pastoral, perdón. O sea, el Plan Nacional de Pastoral, que lo diseñan justamente el grupo originario de los peritos, que eran Tello, Gera y O'Farrell, y esa es la base de lo que va a ser después que es la pastoral popular. ¿Y cómo decís que todo esto va sobreviviendo a los hechos y qué queda en algunos recónditos lugares de la iglesia actual? Yo creo que la iglesia actual, sobre todo la iglesia, digamos, de post-Francisco, es esencialmente la iglesia de la pastoral popular. Estas son las ideas centrales de esta iglesia. Digamos, la formación que pueden tener los distintos agentes eclesiásticos puede ser más discutible o menos discutible, cuánto pueden haber leído o no, o sea, conocer históricamente todo esto. Es decir, son temas que dentro de la iglesia han quedado muy relegados durante muchos años, ¿no? Y sí, bueno, tenés personajes como Angelelli, que incluso estaba vedado y de pronto fue puesto otra vez sobre la mesa, ¿o no? Exacto, bueno, y eso es todo eso ocurre a partir de la elección de Francisco de Bergoglio como papa. O sea, Bergoglio, que es contemporáneo de todo este proceso. Era un joven contemporáneo, ¿no? ¿Cómo? Era joven en ese momento, pero estaba. Era joven, pero era además, vos pensás que en el año 73, con 30 y pico de años, él es designado el jefe de los jesuitas, claro, en el Cono Sur, en Argentina y Uruguay. Sí, claro. O sea, era joven, pero tenía un lugar de poder muy grande. Él llega a los temas de la teología popular, de la pastoral popular, un poco por una vía distinta, ligeramente distinta. En parte es algo propio de él, ¿no? Porque hay como que él siempre tenía esta conexión especial con la cuestión popular, con el pueblo fiel, conceptos que él tiene desde muy joven, desde muy temprano sobre. Pero él llega sobre todo a partir del tema de la evangelización, y a través de la obra de algunos filósofos, especialmente Amelia Podetti y Metol Ferré, el uruguayo, que, bueno, Metol Ferré no porque es uruguayo, pero Amelia Podetti era parte de todo lo que se llamó en Argentina las cátedras nacionales, que eran la escuela de sociología, digamos, nacional popular, que implementó, que desarrolló O'Farrell en filosofía, en la Facultad de Filosofía, cuando la carrera de sociología era parte de la Facultad de Filosofía. Y Bergoglio fue siempre un gran lector de Amelia Podetti y de Alberto Metol Ferré. Entonces por ahí viene más la conexión de él con la teología del pueblo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Mi nombre es Carolina. Hola, Carolina. ¿Cómo te va? Encantado. Igualmente. Todo esto que usted está relatando, a mí me trae como una remembranza de lo que era la teología de la liberación, Padre Gutiérrez. Sí. Pero ¿hay algo de eso en la actualidad? Y además, una pregunta con respecto a lo que es pastoral, que suena todo muy religioso. En un mundo tan secularizado como es el que vivimos hoy, y con la cantidad de pobres que hay en Argentina, que es infinitamente superior a la que había en la década del 70, ¿Cómo se insertaría una pastoral social, una pastoral popular o la parte religiosa en la actualidad que estamos viviendo? Bueno, dos partes tiene
la respuesta a tu pregunta, ¿no? La primera, digamos, la relación con la teología de la liberación. La teología del pueblo es llamada por algunos analistas, historiadores de la religión, de la teología, como la versión argentina de la teología de la liberación. Incluso hay uno que lo llamó la rama nacional popular de la teología de la liberación. En realidad, esto es un tema para otra discusión, pero hay unas diferencias fundamentales entre la manera de ver la relación, por ejemplo, con la pobreza que tienen los teólogos argentinos de la teología del pueblo con la teología de la liberación. Y esto tiene que ver con un debate muy importante que se dio a fines de los años 60, alrededor de Medellín, sobre la cuestión de la promoción humana. Para aquellos que tienen más de 50 años, que recuerdan esa época, esto inmediatamente les va a sonar algo conocido, digamos. Esto fue una discusión muy importante. O sea, básicamente era cuánto de la Iglesia tenía que subordinarse, de la enseñanza de la Iglesia, de la catequesis, de la pastoral, tenía que subordinarse a la mejora inmediata o la mejora social de las condiciones de vida de la clase trabajadora, del campesinado, etcétera, etcétera. Y la teología de la liberación, que nace simultáneamente, o sea, la teología del pueblo y la teología de la liberación nacen de Medellín. Y la teología de la liberación, por lo menos la versión mainstream, la versión más dominante en su momento, en aquellos años, está muy influida por el marxismo. El marxismo, y esto está en el libro del padre Gutiérrez al comienzo, digamos, los citando a Sartre, digamos, dice, el marxismo es indudablemente el mejor método, el método más completo de análisis de la realidad social con el que disponemos. Entonces, para entender la realidad social hay que leerla con las categorías marxistas. Y esto, dentro de Argentina, también tuvo su correlato dentro del movimiento de cura del tercer mundo. También, recordarás, y los que recuerdan aquel tiempo, los que han estudiado, ahí hubo una gran discusión interna entre los curas más filomarxistas y los peronistas, concretamente. Y dentro de los peronistas estaba Gera y Tello, digamos, que no eran formalmente miembros del movimiento del tercer mundo, pero que eran referentes de todo el grupo nacional popular. Obviamente la figura más conocida de todo ese grupo era Carlos Mujica. Entonces, lo que ocurrió en Argentina, a diferencia del resto de América Latina, es que la influencia del peronismo y el hecho de que la clase trabajadora argentina, en esa época y todavía hoy, era mayoritariamente peronista, no marxista, que no seguía los partidos marxistas, que no seguía la guerrilla marxista, esto hizo que estos teólogos dijeran, no, esta visión que tienen otros teólogos en otra parte de América Latina sobre la prioridad de la cuestión social, sociológica, de la lectura marxista, eso no va para la Argentina, porque Argentina tiene un movimiento como el peronismo, que ha sido representante de los intereses de la clase trabajadora, pero al mismo tiempo ha sido una visión, como volviendo a lo que yo decía al comienzo, de complexio oppositorum, de combinación de los opuestos, que es un movimiento en el fondo conservador, es un movimiento de conservación social, de la paz social, del equilibrio social. No busca destronar a los empresarios, busca coordinar a los empresarios con los trabajadores, digamos. Y esta es la visión de pueblo y de lucha popular que tiene los teólogos del pueblo y por los cuales se oponen a la teología de liberación. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, sí. ¿Qué realidad, qué aplicación puede tener esto en la Argentina de hoy? Bueno, eso es una pregunta que la Iglesia Católica se da todos los días, digamos. Los curas villeros son los continuadores directos de todo esto. Y la aplicación, digamos, la práctica, cuando hablo de pastoral, suena, y es por supuesto un término religioso, pero ¿qué significa la pastoral popular? Es básicamente la tarea que deben hacer los sacerdotes junto con sus feligreses en los ambientes donde ellos viven. Entonces, si vos tenés una clase trabajadora o desocupada o pobres, como vos bien decís, mucho más grande hoy que 50 años atrás,
bueno, los curas que están viviendo la realidad cotidiana de esa gente, esa es la pastoral, es cómo llevar la cura de almas, la palabra del Evangelio, la misión de la Iglesia, cómo desarrollarla dentro de esas condiciones sociales, con ese pueblo, con esos problemas que tiene ese pueblo de pobreza, marginación, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que también, vos mencionás correctamente, que la sociedad argentina hoy es mucho más secularizada. Ya lo era en aquel momento. Los años 60 fue una época de tremenda secularización, ¿no? El avance de la cultura de la clase media, etcétera. O sea, pero todavía había, si vos querés, un lugar social que tenía la religión católica, la Iglesia, que hoy ya no lo tiene, indudablemente. La gran pregunta para mí sería hacerse, bueno, ¿cuánto hay realmente en la fe de la gente pobre en el país? ¿Cuánto hay ahí de vitalidad? ¿Cuánto existe? Yo creo que existe mira, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. La Iglesia Católica ha perdido mucho frente a los avances de las iglesias evangélicas. Pero, si vos lo pensás de otro punto de vista un poco más amplio, muy discutible teológicamente, pero bueno, creo que es válido, los evangélicos son cristianos también. Es decir, que si uno ve la expansión que tiene el cristianismo en sus vertientes católicas, en sus vertientes pentecostales, en las clases bajas argentinas, sigue siendo enorme. Y lo que los teólogos del pueblo planteaban era, ok, esta fe que tiene este pueblo, con sus limitaciones doctrinarias, porque no es gente que ha estado educada con mucha sofisticación catequística, ni teológica, nada, pero es fe, ellos tienen fe, ellos creen en Dios, básicamente. Entonces, el creer en Dios es el principal punto de apoyo para una pastoral popular. Y yo creo que eso sigue siendo válido en la Argentina de hoy, aún con un catolicismo en retroceso, yo no diría en desaparición, ni mucho menos. O sea, basta con salir, ni siquiera con salir de Buenos Aires, no sé, basta darte una vuelta cada 19 de mes por nuestra ciudad balvanera para ver hasta qué punto la religiosidad popular sigue siendo algo vigente, incluso en sectores de la clase media argentina. Ni te digo, bueno, por supuesto, San Cayetano, y ya si te vas de Buenos Aires, si te vas para el interior, sigue siendo una cosa muy importante. Es decir, lo que pasa es que nosotros, la clase intelectual, los periodistas, en general no tenemos una gran formación religiosa, entonces tendemos a no ver, la clase educada tiende a no ver estas cosas, digamos, pero son parte de la realidad. Buenas tardes, Claudio, te habla Roberto Camogli, que estoy acá. Hola, encantado, Roberto. Con Miguel. Bueno, en realidad la pregunta inicial que yo te quería hacer, creo que ya la contestaste recién cuando dijiste que es la pastoral popular. A mí cuando se habla de pastoral me trae la idea primaria de Jesús llevando en sus hombros una oveja que se le perdió en su actividad de pastor, sí. Y dijo, voy por todos. Y exacto. Bueno, coincido con vos, yo viví, por la edad que tengo, muchas de las cosas que vos estás contando, porque estuve en el Teatro de Operaciones del Puente 12, 20 de junio de 1973, cuando estas dos fracciones, peronistas y ERP, se enfrentaron violentamente, y de alguna manera esos títeres... Bueno, montoneros, ¿no? Claro, montoneros, y ERP, yo me acuerdo que yo iba marchando como un testigo más que quería ver semejante multitud, y había los cantos de un lado, decían Perón evita la patria peronista, y los otros gritaban Perón evita la patria socialista. Correcto. Estaba ahí bien identificado los que estaban jugando ese partido. Pero coincido con vos que hay una gran fe en el pueblo argentino, en todo el interior, en todo el país, no solamente en Capital, y mucho más en las clases bajas, las clases más pobres, donde creo que se está haciendo una buena, me parece que es buena la acción pastoral que están haciendo los curas,
pero a mí me gustaría que se hiciera más en esas almas que se están perdiendo o que se han perdido totalmente, que son los que están detrás de la riqueza, los dirigentes, los políticos, los empresarios, los que en algún momento se bautizaron, tomaron la primera comunión, fueron a escuelas católicas, pero cuando se hicieron adultos y vieron el dinero, se olvidaron de todos los valores cristianos. Ahí es donde me gustaría esa acción, porque pareciera como que los curas villeros van por los más pobres porque son los que los más necesitan. Tal vez los que más necesitan son los de arriba, que están realmente llevando el camino equivocado. No sé qué opinás, Claudio, te pregunto. Bueno, primero, digamos, la fe es una gracia. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, esto forma parte de la, digamos, de la declinación del cristianismo en general. Digamos, la crisis, esta de separación entre la clase dirigente y las ideas cristianas, en realidad no es nueva. Cuando vos lees, por ejemplo, te llevo mucho más atrás todavía, pero la primera pastoral social de la Iglesia Argentina, que merece realmente ese nombre, es de 1940. Y cuando uno lee eso y lee los comentarios de la época, por ejemplo, de Monseñor Franceschi, que era el director de Criterio, digamos, el paradigma del intelectual católico, el intelectual público católico de la Argentina, digamos, Franceschi cuestiona, critica a las clases dominantes de la Argentina, a las clases empresariales, con un lenguaje que parece que fuera un lenguaje de los años 70. ¿No es cierto? Como gente que se ha olvidado por completo de lo que es su responsabilidad social, de su responsabilidad cristiana, el bautismo, etcétera, etcétera. Franceschi, por supuesto, había comenzado su vida eclesiástica como asistente del padre Grote, el alemán, redentorista alemán, que fue el fundador de los círculos obreros católicos. O sea, que venía de toda la tradición del catolicismo social. Pero ya en esa época que por supuesto la Argentina era todavía una sociedad muy católica, digamos, se notaba mucho más la presencia del ritualismo católico, sobre todo en las clases altas, en las clases medias, pero ya en esa época, alguien nada menos que como Franceschi, que es incuestionado de ser alguien de izquierda, veía todos estos problemas y los marcaba. Entonces, me parece a mí que el mensaje de la Iglesia siempre es interpretable, siempre ha sido interpretado de distintas maneras, y lo que ocurrió en los años 60 fue que ocupó la centralidad de la discusión política a tal punto tal, vos recién mencionabas los montoneros, el grupo fundacional de los montoneros fue un grupo de chicos de escuelas secundarias de Nacional Buenos Aires, católicos, un gran grupo. País, sí, sí, que eran militantes de la juventud de estudiantes secundarios católicas. Yeah. Es decir, no hay que olvidarse eso. En el origen de la violencia política de los 70s hay una fuerte convicción católica. Y sí, Mujica, por ejemplo, es un referente de todo eso, que claro, toma distancia. Mujica no fundó los montoneros. Claro. Abal Medina y Firmenich sí. Claro. Y bueno, y fueron además alumnos, o sea, discípulos de Mujica, que los llevó a misionar a Tartagal a mediados de los años 60. Claro, claro. Es decir, el compromiso, la visión que un cristiano, un católico tiene de su responsabilidad social, puede transitar un espinel muy amplio, desde donde voy a decir, desde el que se digamos, separa, disocia su fe personal de su responsabilidad social, en el caso de mucha gente de poder, a aquellos que sienten que su fe los obliga a tomar un compromiso político, social, incluyendo, inclusive, en el caso de la época que estamos hablando, el recurso a las armas. Sí. Y todo eso es católico, de vuelta, ¿no? Es el complexo oppositorum, o sea, el compuesto de los opuestos, ¿no? Así es. Bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo el contacto y te vamos a presionar para que vuelvas a la Argentina algún día y vengas aquí y debatamos largo y tendido sobre todo esto que es
interesantísimo para todos nosotros. Muchísimas gracias y cuenten por supuesto con esa presencia cuando vaya ahí a Buenos Aires, estaré con ustedes. Un abrazo gigante. Un abrazo. Abrazo grande a toda la mesa. Muchas gracias. Por la entrevista. Gracias a ustedes. Hablamos con Claudio Iván Remeseira, periodista, escritor.